¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso siguiente? Vamos a tener una función que va a ir de R2 a R, que va a ser diferenciable para todo punto, es decir, para todo xy perteneciente a R2. ¿Sí? Vamos a tener el plano tangente, ¿sí? Esto ya les digo, recuerden que es nomenclatura propia, ¿sí? De esta función en un punto x0, que va a ser de la forma 2x menos 4y menos 2z es igual a menos 6, y en cuanto el x0 como punto va a ser 1 menos 1 medio y la imagen de esto, ¿no? Entonces la idea es encontrar primero la imagen del 1 menos 1 medio, cuánto vale, y después cuánto vale el gradiente de la imagen, pero evaluada en ese punto. Bueno, para hacer esto tenemos que recordar, digamos, de dónde sale el plano tangente, ¿sí? O sea, qué ecuación, una vez que demostramos que la función es diferenciable y demás requisitos, si la función admite plano tangente, ¿cómo lo obtenemos, ¿no? Bueno, el plano tangente, si lo expresamos tal cual lo dice la teoría, ¿sí? Esto estamos hablando de una función, ¿sí? que va a ir de R2 a R, como lo dice el problema, y vamos a estar evaluando en un punto x sub 0, donde vamos a tener x0 y 0, que este es un punto del dominio, ¿sí? Y donde la función es de la forma z es igual a f de xy, es decir, es una función donde z es la variable dependiente de las otras dos. En ese caso, el plano tangente va a ser de la forma z, que va, o sea, vamos a pensar el plano como función. Entonces, en este caso vamos a tener la derivada parcial de f respecto en x evaluada en ese x0 vector, sí, x0 vector, porque tenemos las dos variables del dominio, todo esto multiplicado por x menos x sub 0, y de idéntica forma la derivada parcial de la función en y en el versor, en el punto, perdón, x sub 0 y 0, ahora sí por y menos y sub 0, ¿sí? Ojo, no se confundan por favor, x sub 0 vector es todo el vector y x sub 0 y sub 0 son las componentes escalares. Y hecho esto, la función ahora sí evaluada en el x sub 0 y 0. Entonces, con esto, ¿sí? La idea es que si nosotros tenemos la ecuación pero de otra forma distinta, si acomodamos los elementos, ¿sí? Y tratamos de, digamos, reescribir esta ecuación de esta forma, podemos ir identificando cada uno de los elementos que nos pide. La imagen de la función, y en cuanto a lo que es el gradiente, estamos hablando de, el gradiente es un vector que, como ustedes saben, se compone de las derivadas parciales de la función evaluada en el punto. Entonces ambas las podemos calcular una vez que encontremos, ¿sí? Fíjense, esta sería esta que está acá y después esta otra de esta manera. Entonces, bueno, procedamos. Vamos a tomar la ecuación del plano tangente. La idea sería en primer lugar despejar z. Entonces, por ejemplo, podríamos, digamos, restar ambos lados por 2x, sumarle a ambos lados 4y. Eso lo que nos va a quedar es menos 2z es igual a menos 6 menos 2x más 4y. ¿Sí? Luego dividimos ambos lados por menos 2. Eso lo que nos va a quedar es 3 más x menos 2y. ¿Sí? Escrito de otra forma, esto nos va a quedar como z es igual a x menos 2y más 3. Bueno, en definitiva, a primera vista parece esto. Ahora, el punto, ¿sí? Fíjense en este caso, nosotros podríamos llegar a reescribirlo de esta forma, es decir, tendríamos que tratar de insertar un par de elementos más. En primer lugar, los coeficientes que acompañan, si ustedes hacen la distributiva de cada una de las derivadas, el coeficiente que acompaña tanto al x como al y, de por sí ya son las derivadas parciales. Entonces, una forma sería, así como nosotros, por ejemplo, análogamente completamos cuadrados para una operación determinada, acá la idea sería algo similar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pensemos de la siguiente manera. Z es igual. Nosotros tenemos x sub 0, ¿sí? E y sub 0 son estos dos números, ¿sí? X sub 0 va a ser 1 y y sub 0 va a ser menos 1 medio. Entonces, acá el coeficiente que tenemos para x va a ser 1. Entonces tenemos 1 por x menos, el x sub 0 en este caso es un 1, ¿sí? Cerramos ahí. Después vamos a tener, como acá restamos un 1 de esta ecuación que no había nada, ¿sí? Tenemos que sumar un 1, ¿sí? Porque justamente estamos haciendo y deshaciendo.
Después, y tiene un menos 2, o sea, vamos a tener menos 2 por y en este caso tenemos menos un medio. Entonces, para que nos quede menos un medio, en este caso la idea sería la siguiente, fíjense. Acá para que nos quede menos 2 por algo es menos un medio, tendría que quedarnos un cuarto, ¿sí? Y luego, como acá restamos por un medio, acá lo que hacemos es, bueno, en este caso, como restamos por un medio, la idea sería, acá volvemos a, en este caso, más un medio, acá porque fíjense, al momento de hacer esta distributiva, 2 por, en este caso, acá pequeño error, esto nos va a quedar un medio y un 1. Y después, en este caso, fíjense, compensamos el 1 que restamos acá, el 1, y después tenemos el 3. Entonces, fíjense, si juntamos estos independientemente, z nos va a quedar como x menos 1 menos 2 por y más un medio. Y más un medio quiere decir y menos menos un medio, ¿sí? Para que se entienda un poco la idea. Y después 3 más 1 nos va a quedar 5. Entonces, la imagen de la función en el punto va a ser 5, ¿sí? Que es lo que acabamos de despejar acá. Y después, respecto al vector gradiente, ya tenemos las derivadas parciales de cada uno porque lo tenemos con los coeficientes de x y de y, que son estos mismos que están acá. Entonces, si ustedes se fijan, el vector gradiente de f evaluado en el 1 menos un medio, en este caso nos está quedando como 1, derivada parcial de x, y después menos 2, que es la derivada parcial de y. Sí, con eso tenemos todos los elementos.